a platicar sobre todo el escándalo que se hizo sobre la UNAM por los comentarios de el presidente López Obrador en una de las mañaneras, donde habló sobre cómo algunas universidades públicas, en específico la UNAM, se empezaron a neoliberalizar y fueron cooptadas por un grupo de derecha y pues se hizo polémica acá de que si era toda la UNAM o si era una parte de la UNAM. Entonces, pues vamos a hablar todo el programa sobre esto. Yo soy profesora de la UNAM, doy clases de desarrollo económico y género, entonces tengo mis opiniones y quise hacer este espacio con un querido amigo que además de todo, si no lo siguen, tienen que empezarlo a seguir y van a ver después de esta entrevista por qué lo digo. También es profesor y un querido amigo, mi querido Oscar Rojas, ¿cómo estás? Aquí ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal, Renata? Muy contento de estar aquí en tu espacio y pues también deseándote pronta recuperación y saludando a todos, a toda aquí la audiencia de tu programa. Muchísimas gracias. Acá ya nos saludan de Daniel Sarmiento, Miguel. También nos iba a acompañar hoy Manuel Ibarra, pero también tuvo un problema médico. Todos nos enfermamos en la familia Sin Censura, entonces no pudo venir. Él co-conduce este programa conmigo cada 15 días, pero tuvo un problema de salud y nada grave, pero se tuvo que ir al doctor. Entonces, pues vamos a estar platicando nosotros dos y pues yo te lanzo la primera pregunta, ambos como profesores. No, yo quisiera hablar como sobre esto que plantea el presidente, que creo que de pronto se pierde con estas filias y fobias de López Obrador. Se pierde una conversación que creo que es importante sobre la ideología política, la politización de las universidades públicas. Creo que se pierde eso, pero también hay otro tema que más tarde quisiera tocar, que es justamente, y que creo que va relacionado, que es de qué manera hay élites dentro de estas universidades públicas y que a los profesores de asignatura, como nosotros comprenderemos, tanto una servidora como tú, pues pagan muy mal, ¿no? Y de pronto hay gente en la UNAM que tiene plumas de 6,000 pesos, etcétera. Entonces, creo que es todo un tema cultural que ha permeado este neoliberalismo en las universidades y quisiera ver como quizá tu planteamiento inicial, ¿cómo ves esta situación en las universidades públicas, si quieres en la UNAM, en general, lo que tú quieras? Sí, muchas gracias, Renata. Pues podemos decir para empezar que las universidades públicas sí son una especie como de reflejo también de lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces hemos tenido, pues digamos que ya más de 3 décadas, tuvimos 3 décadas de neoliberalismo y es natural que impregne la vida pública en sus distintas instituciones y pues las universidades también no es un lugar que se pueda abstraer del todo, ¿no? Es decir, se tiene esta estructura de autonomía, creo que esa ya pertenece a una discusión también que es muy interesante, pero es un poquito incluso como el asunto de la autonomía del Banco de México, ¿no? Que se confunde de repente a qué se refiere eso en particular, pero que ahorita lo que sí estamos viendo pues es de que ya estamos en un proceso de transición, de transformación histórica, está empezando a suceder en un montón de instituciones que antes veíamos inamovibles y creo que pues sí es natural que esté empezando a existir este formato, esta perspectiva de transición también dentro de la universidad. Es decir, se ha generado toda esta estructura de desigualdad, ¿no? Sí es una desigualdad profunda, la verdad. O sea, hay estos días que han estado pasando estas declaraciones y que se ha activado la discusión, pues todo el mundo tiene sus historias particulares de cómo se ha dado cuenta de esa falta de democracia, de esa desigualdad, de todas esas estructuras que obviamente que sí nos invitan a la reflexión, ¿no? Sobre todo porque la universidad es autónoma, pero no independiente del destino histórico del país. Entonces, por ahí alguien recordaba el artículo primero donde se tiene que hacer, donde una de las responsabilidades de la universidad pues es primero el conocimiento nuevo, pero sobre todo la responsabilidad social de este conocimiento, ¿no? Entonces, la gran pregunta, el punto de partida que yo, como lo interpreté del presidente, pues es pues, ¿qué pasó durante todo el periodo neoliberal? O sea, claro que hubo en ciertos momentos levantamientos, pero digamos que la trayectoria, vamos a decirlo así, epistemológica y de decisiones políticas, no las vi yo, la verdad es que muy abiertas a esa discusión cuando los momentos más oscuros del neoliberalismo estaban pasando. Yo doy clases de economía y bueno, estudié en la Facultad de Economía el posgrado
Y pues era, la verdad es que una circunstancia muy, muy, muy clara el hecho de que sí no podemos decir del todo que había una pluralidad epistemológica, es decir, costaba hacer planteamientos, ya no digamos del marxismo, en los principios de los 2000, si alguien enunciaba crisis económica era visto hasta medio mal, ¿no? Ya nomás porque el 2008 nos liberó un poquito por el impacto tan fuerte, se empezó otra vez a abrir el espacio de pensamiento heterodoxo, pero solo así, es decir, la tendencia ha seguido a concentrar no nada más este asunto de la desigualdad, que es un tema por sí mismo también muy, muy importante, sino también una desigualdad o digamos que captura epistemológica, ¿no? Ese sería mi primer planteamiento. Ay, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, siempre es un placer hablar contigo, querido. Y yo también soy economista, yo también estudié economía, pero yo estudié en el TEC, entonces todavía más neoliberal. Uh -huh. Entonces ahí ni siquiera o sea, la palabra Marx, yo creo, imagínense que yo estudiando economía no nos pusieron a leer a Marx. Creo que por ahí te lo pasan así medio, medio, ¿no? Pero nunca estudias a Marx. A mí me vuela la cabeza, ¿no? Pero bueno, eso quizá lo puedas entender de una escuela como el TEC, ¿no? Pues claro, acá me dirán, y con justa razón, pues, ¿para qué te vas a meter ahí al TEC? ¿No? Sino que si querías estudiar Marx, claro. Uh -huh. Pero justamente lo que mencionas, como de esta